Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación otorga al bautizado una intensificación de los dones del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación nos da como don principal el Espíritu Santo. Es para nosotros lo que Pentecostés fue para los apóstoles, la confirmación. A pesar de que Jesucristo ya les había dado el Espíritu Santo, los apóstoles permanecían tímidos, ignorantes e imperfectos. Dios, que todo lo hace bien, procedió por grados sucesivos en la comunicación de sus dones. Los apóstoles tenían ya el Espíritu Santo, pero aún no habían recibido la dotación que los hacía capaces de manifestar la fuerza del amor de Cristo. Esta la recibieron el día de Pentecostés. También nosotros recibimos por primera vez al Espíritu Santo en el bautismo, pero es hasta la confirmación donde recibimos la plenitud de sus dones. Vamos a un primer punto que he denominado ¿qué son los dones del Espíritu Santo? De acuerdo a la definición de Santo Tomás, los dones del Espíritu Santo son unos hábitos o cualidades sobrenaturales permanentes que perfeccionan al hombre y lo disponen a obedecer con prontitud a las inspiraciones del Espíritu Santo. Son fundamentalmente instrumentos receptivos al modo de los aparatos que captan las ondas electromagnéticas, inaccesibles para los sentidos naturales, pero se tornan animados por el soplo actual de Dios y resultan a un tiempo flexibilidades y energías, docilidades y fuerzas que hacen al alma más pasiva bajo el influjo de Dios y simultáneamente más activa para seguirlo y secundar sus obras. Van surgiendo en el alma como efecto de la caridad sobrenatural o gracia santificante que, por ser amor de amistad, engendra relaciones de reciprocidad, de intercambios entre Dios y el alma. Como cualidades receptivas, los dones reciben y transmiten las inspiraciones, las mociones, la acción del Espíritu Santo y permiten de este modo las intervenciones directas y personales de Dios en la vida moral y espiritual de nuestra alma, hasta en sus menores detalles. Eres al modo mío, podría entonces decir Dios al alma, sometida dócilmente a su influjo, porque se ha establecido la connaturalidad. Estas intervenciones de Dios por los dones del Espíritu Santo no tienen otra finalidad que la de identificarnos con nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos uno con Él. Esto es así porque los dones del Espíritu Santo son, ante todo y sobre todo, una riqueza del alma de Cristo. A nadie puede darse el Espíritu Santo como al alma de Cristo, por la unión íntima del alma de Cristo con el Verbo, del cual procede. Por esta razón, San Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Precisamente lo hace San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6. Si toda alma en estado de gracia santificante es templo de Dios, lo es sobre todo el alma humana de Jesús, porque al estar unida al Verbo, el Espíritu le ha sido dado verdaderamente sin medida. El alma de Jesús vive de Él, se inspira en Él, es guiada y gobernada por Él. Del mismo modo nosotros, los hijos adoptivos de Dios, llamados a ser el mismo Cristo, estamos destinados a ser movidos por las luces santas y por los santos impulsos del Espíritu. Nuestra alma ha de permanecer entonces habitualmente despierta bajo la acción de Dios y cooperar a ella por un suave abandono. Los 7 dones del Espíritu Santo podrían compararse a 7 puertas que se abren al infinito y por las que nos llega el suave soplo del santificador que trae consigo la luz y la vida. A nosotros no se nos pide comprender su modo de actuar ni abarcar la inagotable riqueza de su despliegue, pero sí se nos pide mantener abiertas las puertas de acceso a nuestro corazón. El soplo divino se ingeniará para servirse de esas puertas abiertas frente a Él y se precipitará en ellas como un torrente,
como un río caudaloso, para enriquecer el alma sobre todos sus méritos. Entonces Dios podrá realizar en ella el querer y el obrar, perfeccionar las virtudes, ejercer su acción progresivamente o de un solo tirón, según el modo y medida de su beneplácito. Santa Teresita del Niño Jesús comprueba un día que Dios la ha tomado y la ha colocado ahí donde está. San Pablo declara por su parte que Él es lo que es por la acción del Espíritu. Resulta entonces que el camino hacia la santidad no es sino la solución al problema de cómo atraer el soplo del Espíritu y cómo entregarse y cooperar después a su acción irruptora. Aunque con la confirmación se recibe una intensificación del actuar del Espíritu Santo, éste ha de encontrar un alma abierta, dispuesta, receptiva, deseosa y dócil a su acción. Una leyenda rabínica en torno al rey David puede ilustrar esta necesidad de disponer nuestro interior para esa tarea. David fue para su tiempo lo que hoy llamaríamos un cantautor. Redactaba los textos de los salmos, les ponía música y los cantaba, acompañándose del arpa. La leyenda dice que cada noche antes de acostarse, David templaba cuidadosamente las cuerdas del arpa, que luego colgaba a la cabecera de su lecho. Dejaba entreabierta la ventana que daba al jardín y así, cuando el céfiro del amanecer entraba en la habitación, rozaba las cuerdas del arpa y al suave son que ese ron producía, el rey profeta se despertaba y entonaba jubiloso las alabanzas al Señor. Así nosotros, templadas por la purificación del corazón las cuerdas del alma y dejando abiertas las ventanas del jardín del recogimiento interior, seremos capaces de extasiarnos con la música inefable del artista divino. Las disposiciones imprescindibles, pues, para una más intensa acción de los dones del Espíritu Santo, consistirán en la limpieza interior y en el cultivo de la vida de oración. Dios lleva a cabo su plan sin arañar siquiera nuestra libertad, actuando gradualmente de acuerdo a nuestra naturaleza humana y a la generosidad de nuestra respuesta. Su acción es una y única, pero nosotros, dada la rudeza de nuestra percepción, tenemos que dividirla a fin de vislumbrar un poco menos mal sus variados matices, como dice Santo Tomás, la bondad de Dios, que en Dios existe simpliciter et uniformiter, en lo creado existe multiplicer et divisim, y precisamente así la acción del Espíritu Santo, que de suyo es única, adopta en las almas diversas formas, según las necesidades del hombre y en correspondencia con las facultades que ha de perfeccionar. Se le ha por ello comparado al agua, que siendo una produce múltiples efectos. ¿Por qué llamó el Señor agua a la gracia del Espíritu? Porque ella se derrama de una sola manera y en una sola forma, pero produce múltiples efectos. Existe de un modo particular en la palmera y de otro en la vida. Sobre la base de la revelación de Isaías brotará, dice el profeta, un tronco de la raíz de Jesé. Una flor nacerá de esta raíz y descansará en ella el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y de piedad, y la llenará el espíritu del temor del Señor. Lo que Isaías llama espíritus es lo que en el tecnicismo teológico se llama dones. La enseñanza de la Iglesia ha distinguido 7 dones y los explica comenzando habitualmente por el citado al final en el profeta, el don del temor de Dios, para culminar en el más perfecto, el de sabiduría. Los veremos a continuación por separado. El profeta Isaías, en la enumeración que hace de ellos, los va colocando por pares. Hay entre estos dones que forman cada una o cada par una unión estrechísima. El primero de este par es el director del otro. La sabiduría dirige al entendimiento, el consejo a la fortaleza,
la ciencia, la piedad y el temor de Dios, dirigido directamente por la sabiduría, que es como la directora general de todos los demás dones. Vamos entonces al don de temor de Dios, que podemos encontrar en Eclesiástico capítulo 1, versículos 11 al 13. En las etapas iniciales de la vida espiritual, las intervenciones personales del Espíritu de Dios se ordenan sobre todo a comunicarnos la gracia, vida de Dios, arrancar el pecado de nuestras almas y a consolidarlas en el bien. De ahí que el primero de los dones nos lleve a experimentar el contraste entre la santidad de Dios y nuestra miseria de pecadores. Una persona temerosa de Dios es aquella que posee la convicción de la infinita grandeza de aquel que es, logrando con dicho don descubrir el sentido de lo sagrado y de postrarse ante él. En otras palabras, el don de temor de Dios nos otorga la especial finura del alma que hace al hombre un ser religioso. Quizá la tremenda despersonalización de nuestra sociedad contemporánea produzca, por una parte, la trivialización de lo realmente importante, es decir, de lo divino, y por otra, el oscurecimiento de la realidad de Dios como persona, como interlocutor de tremenda majestad al que todo se le debe. Y dejamos entonces de reconocer su trascendencia y su gobierno sobre cada ser y cada cosa. Nosotros podemos advertir la ausencia de este don, por ejemplo, en nuestras plegarias rutinarias o cuando transcurre nuestra existencia en una frívola superficialidad, sin advertir la presencia y la importancia de aquel que es el Creador y Ser Supremo, y así como también en la desacralización de los ritos litúrgicos. Podemos también advertir la ausencia de actuación de este don en aquellas personas que, aún estando en gracia, no terminan de despegar en su vida espiritual, carecen de autonomía propia en lo que a la piedad se refiere, y si rezan lo hacen porque lo consideran un deber, porque se han estacionado en el mínimo rutinario que les viene de costumbre invetedera o inveterara. No se da en su interior descubrimiento alguno, ni interés particular, ni afecto de piedad que pueda considerarse estrictamente personal. A pesar de poseer al completo por la infusión de la gracia santificante el organismo sobrenatural, este no funciona debidamente. La falta de correspondencia no ha permitido que el Espíritu Divino comience su tarea. Se halla como encapsulado, cuando por el contrario el alma abre sus puertas con una actitud deseosa de búsqueda. El don de temor la introduce en una religiosidad profunda, sincera, en una adoración a Dios que resulta verdaderamente de corazón. Ha logrado la personalización, el proceso de santificación único, irrepetible e intransferible. Quizá en este punto nos surja la cuestión referida al término temor de Dios y nos preguntemos cómo es posible que exista una acción especial del Espíritu Santo referida al temor. ¿No resulta contradictorio hablar del temor como don del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el amor sustancial, ¿puede darse temor en el amor? En realidad sí, hay un temor que procede del amor. En este punto de actuación del don de temor se vislumbra un nuevo matiz que ha ido más allá del inicial, el que anotábamos antes como punto de arranque de una vida interior propia y autónoma. En este punto se da una actuación más intensa que la señala arriba, porque, como dijimos, los dones no son lineales y unívocos, sino que adoptan diferentes coloraciones e intensidades. En este caso, otro de los destellos de este don consistirá precisamente en el temor de perder el amor. Con este don, el Espíritu Santo logra que el alma advierta que es terrible y gravísimo, en realidad, lo más terrible de todo, la pérdida de aquello que constituye el objeto único de su vida y de su amor. Esto es así porque el alma ha experimentado la dulzura del amor del amado, y entonces el don le infunde un horror instintivo, profundísimo, que le hace decir todo menos apártame de ti, todo menos perder nuestra unión estrechísima, nuestra mutua intimidad.
Es un temor filial, es un temor nobilísimo que brota de las entrañas mismas del amor y que experimenta todo aquel que ama. Da mihi amantem et sentit quo dico, escribió San Agustín, dame uno que haya amado y comprenderá lo que digo. Y Santa Teresa lo refleja en el diálogo entre Dios y el alma. Alma, ¿qué queréis de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Precisamente Santa Teresa nos lo dice en las poesías en el coloquio del amor. Y San Agustín nos lo dice en aquella obra sobre Trinitate, el tratado sobre la Trinidad. Sometida al don de temor, el alma se abandona a su Dios, entregándose totalmente en sus manos. Señor, le dice, tómame, apodérate de mí, te pertenezco, átame, estréchame, para que no nos separemos jamás. Todo su afán será agradarlo, y si para ello hace falta, dada su torpeza y la dureza de su corazón, entregarle su libertad, no tendrá reparo alguno en hacerlo. No quiere ser libre de perderlo. La expresión más acabada de esta etapa del don de temor es la respuesta de María al ángel. He aquí la esclava del Señor. Ella ha hecho entrega de su libre determinación y no busca sino ser un instrumento dócil a cualquier invitación divina. Que se haga en mí según tu palabra. Cuando nos abrimos de este modo a la acción del Espíritu Santo, Él se posesiona, se apodera de nuestro yo, porque nuestro yo quiso pertenecerle. La carta que San Francisco de Asís le dirige al hermano León es otro claro ejemplo. Compórtate con la bendición de Dios y mi obediencia, como mejor te parezca, que agradas al Señor tu Dios y sigues sus huellas y pobreza. Es lo que nos dice San Francisco precisamente en la bendición, en la carta al hermano León. La carta al hermano León. Ahora vamos al segundo don, el don de fortaleza, Filipenses 4:13. Juntamente con la gracia santificante recibida en el bautismo, Dios nos otorga las virtudes infusas teologales y morales. Cuando llegamos al uso de razón, no estamos a merced de todos los vientos, porque Dios nos ha dado la provisión necesaria para enfrentarlos. A nosotros nos toca desarrollar eficazmente tal previsión, de modo particular y en orden a superar las dificultades y esquivar los peligros. Dios nos provee de un conjunto de virtudes que se agrupan en torno a la virtud cardinal de la fortaleza. Son la paciencia, la perseverancia, la fidelidad, la magnanimidad, virtudes sobrenaturales eficacísimas para acometer empresas arduas. Pero estas virtudes no son suficientes para la meta más alta de todas las posibles, porque llevan el sello nuestro, es decir, el sello humano, caracterizado por la debilidad y la deficiencia. Entonces interviene Dios dando el don de fortaleza, que no tiene el sello humano, sino el divino. Es Él ahora quien nos presta su fortaleza y nos lleva a exclamar con el apóstol, todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Esta frase sintetiza claramente lo que el don de fortaleza produce en nuestras almas. A primera vista, la afirmación de San Pablo, todo lo puedo, podría parecer jactanciosa, porque no establece limitación alguna, ya que poderlo todo es lo propio de Dios, pero el alma es la que actúa. Este don con lo que cuenta es precisamente con la fuerza de Dios, que es la que la conforta, la hace fuerte, quizá más que en otros. En el don de fortaleza resalta como contraste para nuestra debilidad la necesidad de la connaturalidad. El fuerte es Dios, no nosotros. Seremos fuertes porque participamos de su fortaleza, no porque la tengamos nosotros. La nuestra, en todo caso, es prestada. Este don nos hará incluso ser capaces de ofrendar nuestra propia vida sin que nos invada el miedo, como ocurría en los primeros siglos del cristianismo con las niñas mártires, que manifestaban una capacidad de padecer los tormentos y la muerte con una entereza muy superior a su edad y a su sexo, tal como se lee en las actas de sus martirios.
Hasta las niñas van a la muerte cantando. A Santa Gema Galgani le otorgaba la capacidad de realizar su propia inmolación. Necesito víctimas, le decía Jesús, y en esa petición encontraba ella la fuerza para realizar el holocausto de su vida en cada jornada. Dios está con nosotros y nos da como una parte de sí, una fuerza divina que cumple en cada uno, lo llena todo en todos. Otro buen ejemplo de la conciencia de este don nos lo ofrece la respuesta de Santa Felicitas al guardián de la prisión en que ella se preparaba para el martirio. Vamos al tercer don, el don de piedad. Romanos 8, 15 al 16. El don de piedad actúa dándonos un recogimiento cada vez mayor que garantiza a nuestra vida una oración genuina. Esta oración genuina es una oración superior, iluminada, y no resulta como efecto de la gracia ordinaria. Por la gracia ordinaria deliberamos de manera discursiva o racional, pongamos por caso sobre el rezar el rosario o leer el Evangelio a la hora acostumbrada. Nos movemos nosotros mismos, por más o menos explícita deliberación, a ese acto de piedad. Pero si en el rezo o en la lectura algo nos lleva a orar desde lo profundo de modo previo, es decir, anterior a la deliberación discursiva, hemos de comprender agradecidos que el Espíritu Santo actuó por medio del don de piedad. Este don suple las imperfecciones de la virtud de la religión, la cual busca dar a Dios el culto debido según lo entiende la razón esclarecida por la fe. No traspasaríamos entonces la barrera de la relación distante formal genérica. El don de piedad nos hace, por el contrario, interlocutores directos, singulares, rodeados del personalismo y la familiaridad que caracteriza a los íntimos. Tal oración genuina no es ya la del siervo, sino la del Hijo, y el trato con Dios discurre habitualmente por los cauces de una confiadísima familiaridad. Por este don nuestras relaciones con Él van mucho más allá de la mera justicia y le ofrecemos nuestra vida personal y todas nuestras fuerzas, sin reserva alguna al egoísmo, porque estamos ahora en la viña de nuestro Padre, al que deseamos honrar y engrandecer sencillamente porque es nuestro Padre. Así es como el don de piedad nos introduce en el campo de la confianza ilimitada con Dios, a quien reconocemos como Padre infinitamente bueno que despliega sobre cada uno de sus hijos lo infinito de su amor. Nada puede robar la paz al corazón de los hijos que experimentan el poder y la bondad de un Padre así. Es el camino del abandono en el amor que Dios quiso recordar al mundo a través de Santa Teresa de Lisieux. La confianza ilimitada que ella tenía en Dios era una confianza filial, efecto del don de piedad. Era una entrega absoluta por la cual dejaba en las manos de su Padre todo lo que era y poseía. Pero el don de piedad irradia, no permanece en la conciencia de una filiación aislada de la filiación de todos los hijos, sino que el don de piedad proyecta hacia la fraternidad, comunica la dulzura que hace ver en los demás, no a nosotros, a extraños, sino a consanguíneos, a familiares, a los hijos muy amados de un Padre común. Surge entonces como efecto el don de piedad, la caridad fraterna. Si no amamos a los hijos, ¿cómo decimos que amamos al Padre? Surge, por lo tanto, también el afán apostólico y redentor. Queremos que los hijos del Padre lo sean en espíritu y en verdad, pues con ello Él será glorificado, encontrará la plenificación de un gozo y su plan. Un matiz particularmente significativo del don de piedad se manifiesta en el descubrimiento de la bondad del Padre en medio de las pruebas, del dolor, de la contrariedad e incluso en medio de la aparente ausencia suya y de su amor. Dios no quiere el sufrimiento por el sufrimiento, sino que lo permite como un medio corto de acercarnos a nuestro fin, a la manera de un medio o una operación quirúrgica. Es un medio pasajero que logra resultados de otro orden, eternos, incomparables, porque nuestra tribulación momentánea y ligera va labrándonos un eterno peso de gloria cada vez más inmensamente. Pero aquí en la vida terrena el sufrimiento es innegable y Dios dice a Santa Teresa de Lisieux, sufre con nuestro sufrimiento. Él lo permite volviendo a otro lado la cabeza.
El buen Dios que nos ama tanto ya tiene bastante con estar obligado a dejarnos cumplir nuestro tiempo de prueba en la tierra sin que vengamos constantemente a decirle que estamos mal en ella. No hemos de adoptar el aspecto de que nos damos cuenta de ello. El don de piedad hace adivinar que el Dios de los cristianos no es un Dios duro y temible, sino un Dios amor, educador, prudente y sabio, un Dios justo, lejos de multiplicar las penas, se las ingenia para abreviarlas, suspenderlas y reducirlas, en la medida en que ello es divinamente posible para satisfacer su justicia. Cuando lo vemos así, descubrimos que el sufrimiento no es obra de Dios, del Padre bueno, porque de Él procede todo bien. El sufrimiento es fruto de la desgracia original y de todos los pecados sucesivos, pero que la admirable misericordia divina ha transformado el fruto amargo en remedio salvífico. Ahora bien, vamos al cuarto don, que es el don de consejo, Jeremías 1:6 al 10. En la mutua interconexión de los dones interviene el de consejo, que nos hace transitar del plano especulativo al práctico. Hemos logrado movernos de modo más connatural en el mundo de Dios y buscamos entonces su querer hasta en lo más minúsculo de nuestra existencia para ajustarnos a Él, porque el don de consejo no consiste en la capacidad de dar nosotros buenos consejos a los demás, sino de recibirlos de Dios. Entonces ya estaremos nosotros en buenas condiciones de ofrecerlos a los demás. Nosotros aceptamos consejos dependiendo de la cualidad de la persona. Los consejos que nos vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son frutos del consejo de la Trinidad, pero existen para todos esos consejos o están reservados solo a aquellos que tienen un papel de protagonismo en la vida del mundo o de la iglesia. Y en caso afirmativo, ¿cómo conocerlos? La experiencia de los santos asegura la existencia de tales consejos. Si nosotros vamos siendo más y más sensibles a la intimidad divina, es decir, si crece la connaturalidad, los podremos advertir en nuestra propia conciencia. Santa Juana de Arco lo afirmó explícitamente ante sus jueces: ustedes se han reunido en su consejo, yo he tenido también el mío. Hablaba, es verdad, de sus voces, pero esas voces eran la voz de Dios. Oponía los consejos de Dios a los consejos de los hombres. En realidad, este auxilio de lo alto no le falta a ningún alma cristiana, aunque a veces nuestra rudeza interior nos impida reconocerlo. Por eso importa abrirse a este don creyendo que Dios está muy interesado en iluminarnos de continuo y que de hecho lo hace. Dios es máximamente comunicable y se comunica de muchos modos, también con palabras humanas. ¿No nos asegura nuestro Señor que el Espíritu Santo sería nuestro gran inspirador? Yo les enviaré el Espíritu Santo que les enseñará todo y les traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Esta seguridad prometió Jesús a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní, pocos minutos antes de ser apresado. ¿No valdría la pena que nosotros tratáramos de creernos con más frecuencia que nos habla? Más vale que a veces nos equivoquemos en nuestra apreciación a pensar que solo se dirigirá a nosotros una o dos veces en la vida. Vamos al quinto don, el don de entendimiento o inteligencia. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Los dones contemplativos resultan del todo necesarios para ser introducidos en la intimidad divina. En primer lugar, porque nuestra inteligencia requiere una adecuada provisión para adentrarse en este mundo de verdades sublimes y profundas. De aquí surge la necesidad del don de entendimiento o inteligencia que permite al Espíritu Santo dirigir por sí mismo esta nueva actividad mental que vamos poseyendo. Al igual que la virtud de la fe, a la que perfecciona, el don de inteligencia es sobre todo contemplativo. Pero a diferencia de la fe, cuando recibimos el don de entendimiento, no solo asentimos a la verdad propuesta, eso lo hacemos con la fe, sino que percibimos de algún modo experimentalmente esa verdad. Puede decirse que la sentimos, no con sentimientos sensibles, sino con o
por adecuación de nuestra mente actuada pasivamente por ese don. La fe, explica Santo Tomás, importa solo el asentimiento a las cosas que se proponen, pero el don de entendimiento importa cierta percepción de la verdad. Por este don, el Espíritu Santo nos eleva a la contemplación, que es una mirada singular y profunda de Dios y de las cosas divinas. Se podría decir que la contemplación es la luz bellísima de los que se aman. Con este don somos capaces de ver el orden sobrenatural, de penetrar en lo oculto como si se nos adaptara un aparato espiritual de rayos X que nos permitiera descifrar el interior de las verdades. Entonces nuestra alma se fascina contemplando a Dios en la infinitud de sus perfecciones y en los abismos de su Trinidad. Y desde ahí descubre el sentido de las intervenciones divinas en las personas y los acontecimientos. No son sino las mismas verdades de fe que hemos creído siempre, pero el don de inteligencia nos hace ahora capaces de penetrarlas de un modo más profundo, con una mayor amplitud visual y con una agudeza de análisis antes desconocida. Es la revelación de los secretos de Jesús, que éste confía a sus íntimos. A ustedes los he llamado amigos, porque les hice conocer todo cuanto oí de mi Padre. Lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 15. Cuando uno bautizado confiesa por la fe a Dios como Padre, dice exactamente lo mismo que manifiesta el contemplativo cuando se encuentra arrebatado por la cercanía y la bondad del Padre Celestial. El bautizado lo dice impulsado por la fe, y lo mismo el contemplativo, pero este tiene además la penetración del misterio por el don de entendimiento y el arrebato del gozo en el amor del Padre, con naturalidad con lo divino, que le otorga el don de sabiduría. El niño que recibe la hostia por primera vez dice que Jesús está en él, afirmando lo mismo que San Pablo y que San Juan cuando hablan del vivir de Cristo en lugar nuestro. La diferencia entre ambas imágenes es la mayor o menor capacidad de percepción otorgada por el don de entendimiento y la mayor o menor connaturalidad con el misterio otorgada por el don de sabiduría. El objeto contemplado es idéntico en cualquier caso porque es el misterio de Dios, pero nuestro paladar, sin una ayuda especial del Espíritu Santo, no puede gustar plenamente su dulzura, ni nuestra mirada captar cumplidamente su belleza. Pongamos otro ejemplo, el de hacer un acto de fe en la presencia de inhabitación de la Trinidad Beatísima que mora en nuestra alma. Cuando nos disponemos a fijar nuestra atención en esa verdad dogmática, una verdad de fe sobre el misterio de Dios, buscando encontrar en ella materia para nuevas incursiones en esa intimidad, brota de pronto en medio de la oscuridad del misterio un sabor, una luz confusa, un algo que cautiva y que invita a permanecer sosegadamente en la contemplación de esa oscuridad, que dicho sea de paso, no se disipa nunca del todo. Podemos afirmar entonces que el Espíritu Santo nos ha regalado una moción del don de entendimiento. Otro ejemplo más, la enfermera que atendiendo maternalmente a un enfermo descubre de pronto, de modo luminoso, concreto y vital, que ese enfermo no es sino un miembro doliente de Cristo. Ya no ve en él sino a su Señor amado, y empujada dulcemente por el hallazgo de un amor que no reconocía apenas, continúa su abnegada misión con una bondad y delicadeza incomparables. El Espíritu Santo volvió a actuar con su don de entendimiento. Vamos al sexto don, el don de ciencia, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Con el don de ciencia, nuestra alma logra situar en su justa dimensión el orden de las causas segundas. Este don nos impide caer en el deslumbramiento efímero de las criaturas, así como también nos libra del terror de despreciarlas como ajenas al plan de Dios. Caminamos entre ellas sin inclinarnos ni a derecha ni a izquierda, sin desorbitarlas, midiéndolas según su orientación al fin. Con el don de ciencia ubicamos el sentido de los medios,
Sabemos de su vanidad y advertimos su grandeza en cuanto a reflejos del semblante divino. Tiene pues un doble aspecto: hacernos descubrir que las cosas creadas llevan a Dios, y otro que nos permite advertir el peligro del mundo como posible obstáculo al plan de Dios, o mejor dicho, que las cosas creadas son nada en comparación a su Creador. Conocemos por el primer aspecto las realidades creadas, o comencemos por el primer aspecto, las realidades creadas en cuanto a escalas que conducen a Dios. Según el doctor seráfico San Buenaventura de Bañorello, la ciencia es un don contemplativo por el que somos capaces de vislumbrar al Creador a través de lo creado, como cuando Jesús nos invita a descubrir a su Padre en los lirios del campo y las aves del cielo. Con este don, todo es teofanía. Advertimos entonces que en el más pequeño átomo del universo se proclama la infinitud de Dios, y que Él está presente también dentro de nosotros, en cada uno de los impulsos de nuestro corazón y de nuestra mente, aún el más mínimo en cada uno de nuestros prójimos y en los sucesos de nuestra existencia toda, así como en cada cosa y cada acción. Gracias a la actuación del Espíritu Santo, a través del don de ciencia, cualquier realidad nos habla ahora de aquel a quien amamos. Ocurre algo semejante a lo que les pasa a los enamorados. Para ellos, ciertos objetos resultan especialmente evocadores de momentos de especial intensidad o relevancia para su mutuo amor. El contemplativo entiende que existe una ininterrumpida línea de continuidad en el orden del ser, y entonces la minúscula hierba o el soplar del viento será luz indicadora para recordarle a aquel que ama, porque esas realidades de él proceden y a él manifiestan. En este aspecto primero del don de ciencia, el testimonio de los santos es elocuente. Una palabra oída de paso, la vista de una flor, de un objeto cualquiera, un sueño, un canto, etcétera, le descubre a su Dios, envuelto u oculto en esas cosas que le revelan su hermosura, su poder, su grandeza y sobre todo su bondad. Más de una vez el canto de un pájaro me ha hecho sentir la presencia de Dios. Triste, infeliz y desgraciado aquel que no encuentra a Dios en todas partes y no le hablan de Él todas las cosas, ni le muestran su amor, ni le hacen sentir su presencia y oír su voz. Yo no podría vivir, para mí sería insoportable la vida, dice Magdalena de Jesús sacramentado en la carta al Padre Aríntero en la mística del amor. Por lo tanto, hay quien dijo que antes de que las criaturas tuvieran nombre propio, todas se llamaban igual, reflejo de la voluntad, reflejos de la bondad divina, escalas para ir a Dios, escalones que nos conducen hacia su Creador. Vamos ahora a abordar el último don, pero antes de ello quisiera mencionar a San Francisco de Asís, que poseyó en abundancia el don de ciencia. Las flores, las aves, el agua, el sol, todo tenía para el pobrecillo de Asís un sentido divino. Todas las criaturas le hablaban de Dios y lo conducían hacia él, y el seráfico Padre sentía una honda e inmensa fraternidad con todas las criaturas, pues a todas les llamaba hermano. La hermana agua, el hermano fuego, el hermano sol, el hermano lobo, la ternura que mostraba para con las criaturas, porque las consideraba un reflejo de Dios. Cada criatura era como un cristal a través del cual contemplaba a Dios. Precisamente en el cántico de las criaturas podemos ver esto. Ahora sí, vamos al último don, el don de sabiduría, el séptimo don. Y en sabiduría, en el capítulo 9, versículo 17, hacemos esta lectura. Esta lectura o hacemos esta reflexión a partir de esta lectura. El don de sabiduría lo concede Dios como cima de la vida espiritual. Si en la base de la pirámide se coloca el don de temor, en la cúspide está la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, enseña el Salmo 110.
Y San Agustín apostilla: el temor es el principio de la sabiduría, mas la caridad es su perfección. Y en efecto es el amor mutuo entre Dios y el alma a lo que de modo directo atiende este don. La sabiduría como don se distingue de la sabiduría teológica porque no proviene como ésta por conceptualización y razonamiento discursivo, sino por experiencia de las cosas divinas a través del amor. Es la sabiduría de los santos. Ambas proceden de la fe y están llamadas a ayudarse mutuamente. El cristiano lleno del Espíritu de Dios no desprecia, como los espiritualistas, la ciencia teológica, la enseñanza de los doctores. Sabe que las verdades divinas se someten al conocimiento conceptual y entiende que en la santa, o mejor dicho, en la sana teología se apoya el don de sabiduría, pero sabe también que el don añade a la ciencia la afectividad concreta, experimental, conocimiento amoroso con naturalidad. Y es que el cristiano, cuando ha sido introducido en la vida íntima de Dios, no recibe solo una adjudicación extrínseca de los méritos de Cristo, según la concepción protestante, sino que es sujeto pasivo de una fusión amorosa, es decir, experimenta una verdadera transformación interior, realizándose en él una renovación profunda que lo diviniza en su misma esencia y crea en él hábitos nuevos. Quien posee el don de sabiduría conoce porque ama. Dios y las cosas divinas le son ya no solo conceptualmente interiorizadas, como le ocurría con las luces provenientes del don de entendimiento, sino que además resultan ahora gustadas en una dulce e íntima experiencia de amor. El don de sabiduría actúa, como todos los demás dones, por connaturalidad, pero alcanzando aquí su grado máximo, Dios es percibido experimentalmente por sus efectos en el alma, a través de una percepción ya no abstracta y por meras nociones, sino interiorizada y transfigurada por una inclinación afectiva que hace a Dios el objeto supremo de la felicidad y al mismo tiempo de la fruición. Son experiencias de cielo adelantadas, pero ¿cuánto cuesta comprar semejante gozo del Espíritu Santo? Es necesario que nuestro interior se disloque, que sea dilatado hasta distenderse para tener un instante de contacto divino. Hay en ese proceso momentos terribles que los místicos llaman gran tiniebla o nube del desconocimiento, pues todo lo que era luz desaparece. Ha sido preciso renunciar a los procedimientos naturales de nuestro espíritu, que se ve constreñido a no razonar. El tan razonador, esta docilidad total que lleva hasta el extremo de la renunciación, confiere a Dios el homenaje de nuestro yo profundo. El don de la sabiduría o el don de sabiduría conduce al alma a abismarse en Dios, presente en el fondo de ella. Se da entonces el contacto. Ya no hay idea o representación que separe. Ya no hay en la indivisibilidad del espíritu, sino un alma en adoración al Dios infinito, presente en su interior, objeto de un contacto y una experiencia inmediata. Se produce entonces la llamada oración de unión. Santa Teresa salía de esta oración con la certeza de que había estado con Dios presente en ella. Es así como gracias a este don que nos aúna en Dios, nos hace uno en Él. Se nos concede el pensar como Dios, el amar y el obrar a la manera de Dios, a semejanza del Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Ha llegado a desplegarse la fuerza del bautismo que nos hace ser otro Cristo, el mismo Cristo, y con ello vemos por los ojos del amado, porque el amor nos ha unido tan estrechamente a Él, que a Él nos hemos adherido y con Él hemos formado un solo espíritu. El que se adhiere a Dios se hace un espíritu con Él. No pensemos que este don se otorga solo a almas muy avanzadas en el camino de la santidad. Con el estado de gracia poseemos todos los dones, incluido el de sabiduría, con su capacidad de hacernos experimentar dichos goces. Están hechos para nosotros, están dentro de la capacidad de la gracia ordinaria
y destinados a desarrollar las virtualidades de esa misma gracia. Sin embargo, no son solo los tres dones propiamente contemplativos los que intervienen en el alma dócil a las inspiraciones divinas. Los demás dones y las virtudes teologales y morales crecen siempre proporcionalmente en el alma. Crecen siempre proporcionalmente en el alma, como los dedos de una mano, armónicamente, como las notas de una sinfonía, concertadamente, según el dinamismo indisociable de una misma personalidad. Cada uno de nuestros actos sobrenaturales procede a la vez de la actividad convergente de varias virtudes y de varios dones. El don de temor, por ejemplo, facilita nuestra vida contemplativa mediante la convicción profunda de nuestra miseria ante la grandeza de Dios. El don de fortaleza nos asegura la perseverancia en la búsqueda del amado, así como la capacidad de responder adecuadamente cada vez que Él decida probar lo genuino de nuestro amor. El don de piedad, por su clima de confianza filial, ayuda al despliegue sosegado de los dones contemplativos, siempre en el marco del completo abandono a los inescrutables caminos previstos por un Padre bueno. El don de consejo nos ayuda en la deliberación de los medios para obtener la libertad plena de nuestro corazón, de modo que se conserve entero para Dios. Entonces, el don de inteligencia encuentra el camino despejado para alimentar nuestra contemplación con la penetración cada vez más profunda de los misterios divinos. El don de ciencia nos eleva sobre lo efímero, dándonos la certeza del actuar de Dios detrás de los más minúsculos acontecimientos. Y por fin, la sabiduría nos da la experiencia de un Dios entrañable que lleva al recogimiento de todo nuestro psiquismo en el silencio del amor. Terminamos con la síntesis de Fray Luis de Granada, que resume en una palabra la acción de cada uno de estos regalos del Paráclito. El vocablo elegido no agota la riqueza del don, pero así acierta con su matiz esencial. Reza así el dominico español: ven, oh Espíritu Santísimo, y envíanos desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Dios mío, y aparéjame para ti con toda la riqueza de tus dones y misericordias. Embriágame con el don de sabiduría, alúmbrame con el de entendimiento, rígeme con el de consejo, confírmame con el de fortaleza, enséñame con el de ciencia, hiéreme con el de piedad, y traspasa mi corazón con el don de temor. Mis hermanos, hasta aquí en esta exposición sobre los dones del Espíritu Santo. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.